Millonario descubre que su ex esposa embarazada es la camarera en su boda, pero lo que él hizo. El eco de los tacones resonaba en el pasillo de mármol. Un despacho amplio, con ventanales que dejaban ver el horizonte de la ciudad, albergaba a uno de los hombres más poderosos del país, Leonardo Montalbán. A sus 38 años, había construido un imperio desde cero, convirtiéndose en el CEO de Montalbán Group, una de las empresas inmobiliarias más influyentes de la región. Con un whisky en mano, Leonardo observaba el paisaje nocturno. A lo lejos, las luces de los edificios titilaban como estrellas artificiales, pero a él no le traían paz. Ese era su reino, su creación, la prueba de que todo esfuerzo valía la pena. Pero entonces, ¿por qué sentía ese vacío en el pecho? Señor Montalbán, la señora Lombardo está en la línea. Pregunta si asistirá a la cena, anunció su asistente desde la puerta. Leonardo soltó un suspiro. Natalia Lombardo, su esposa, la mujer perfecta a los ojos del mundo, sofisticada, elegante, de una familia poderosa. Su matrimonio era la combinación ideal de riqueza y estatus. Pero cuando cerraba los ojos, no era su rostro el que aparecía en su mente. Dile que estaré allí en media hora. La asistente asintió y salió del despacho. Leonardo se apoyó contra su escritorio, frotándose las sienes. A veces, en momentos como este, su mente lo traicionaba y lo arrastraba al pasado. A un nombre que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Sofía Villaseñor. Hace 14 años. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, empapando las calles y haciendo que la luz de los faroles se reflejara en el pavimento mojado. En una pequeña cafetería del centro, dos jóvenes compartían un café aguado y un pan dulce partido a la mitad. Prométeme que pase lo que pase, nunca nos separaremos, susurró Sofía, con sus grandes ojos oscuros brillando de emoción. Leonardo, aún sin el peso del mundo sobre sus hombros, le tomó la mano y sonrió. Te lo prometo. En aquel entonces, los sueños eran más grandes que la realidad. Ella era una talentosa arquitecta en ascenso y él un estudiante con hambre de éxito. Se apoyaban el uno al otro, luchaban juntos. Pero lo que comenzó con ilusiones compartidas pronto se convirtió en una batalla desigual. Los primeros contratos llegaron, el dinero empezó a fluir y, con él, la ambición de Leonardo creció exponencialmente. Al principio, Sofía estaba orgullosa de su éxito. Lo celebraban con cenas improvisadas y promesas de un futuro juntos. Pero algo cambió. Leonardo dejó de tener tiempo, dejó de mirarla como antes, dejó de compartir sus sueños con ella. Leo, no has venido en toda la semana, susurró Sofía una noche, cuando él llegó tarde, con el olor a whisky impregnado en su ropa. Estoy construyendo un imperio, Sofía. No puedo detenerme ahora, respondió él, besándole la frente de manera distraída. Ella sintió un escalofrío en el alma. Ya no era nosotros. Era yo. Hasta que llegó la noche en que todo se rompió. Leonardo recibió una oferta millonaria para expandir su empresa. El precio, trasladarse a la capital y rodearse de la élite empresarial. Pero había un detalle. Sofía no encajaba en ese mundo. Sofía, no lo entiendes, esta es la oportunidad de mi vida. ¿Y yo qué, Leo? ¿No soy parte de tu vida? La conversación escaló, los gritos llenaron el apartamento. Sofía lloró, suplicó, intentó hacerle recordar los sueños que habían compartido. Pero Leonardo ya había tomado su decisión. La última vez que la vio, ella estaba parada en la puerta de su pequeño apartamento, con la mirada rota. No me dejas otra opción, Leonardo. No puedo seguirte si eso significa perderme a mí misma. Y él, con el corazón endurecido por la ambición, simplemente se marchó. Presente. Leonardo se sirvió otro trago y lo bebió de un solo sorbo. ¿Por qué, después de tantos años, esos recuerdos aún no perseguían? Se giró hacia su escritorio, donde un elegante portarretrato mostraba su foto con Natalia. Un matrimonio perfecto a los ojos del mundo. Un imperio construido con esfuerzo. Pero en las sombras de su memoria, el fantasma de Sofía Villaseñor seguía ahí, recordándole que hubo un tiempo en que fue alguien diferente. Leonardo pensó en buscarla.
No lo había hecho en años. ¿Para qué? Ella debía estar bien, debía haberlo olvidado. Pero algo en su interior le decía que la historia que se había contado a sí mismo no era del todo cierta. El sol se filtraba a través de las cortinas raídas de una habitación modesta. Afuera, el ruido de la ciudad despertaba con bocinas impacientes y el murmullo constante de la gente apresurada. Sofía Villaseñor abrió los ojos con lentitud. Su cuerpo se sentía pesado, como si el cansancio de los últimos años le hubiera pasado factura de golpe. Acarició con suavidad su vientre, aún sin ser demasiado notorio, pero suficiente para recordarle que dentro de ella latía una nueva vida. Una que dependía completamente de ella. El reloj en la pared marcaba las 6 de la mañana. No podía permitirse quedarse en la cama. Se obligó a levantarse, sintiendo la frialdad del suelo bajo sus pies descalzos. Caminó hasta el pequeño baño y se miró en el espejo. Sus ojos ya no brillaban como antes. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer diferente a la que solía ser. Donde antes había ilusión, ahora había cansancio. Donde antes hubo amor, ahora quedaban cicatrices invisibles. Se recogió el cabello en un moño apresurado y lavó su rostro con agua fría. No había tiempo para lamentaciones. Había sobrevivido a mucho, y lo haría de nuevo. Años atrás, jamás habría imaginado verse en esta situación. Ella, la prometedora arquitecta, la soñadora que diseñaba edificios con la misma pasión con la que Leonardo hablaba de negocios. Todo se lo arrebataron. O, mejor dicho, se lo arrancaron de las manos cuando él decidió que ella no era parte de su futuro. El día que Leonardo se fue, su mundo se desmoronó. No porque dependiera de él, sino porque lo amaba con cada fibra de su ser. Su ausencia no solo dejó un espacio en su cama, dejó un abismo en su vida. Trató de seguir adelante, pero las puertas comenzaron a cerrarse una a una. Los mismos empresarios que antes elogiaban su talento de repente la miraban con indiferencia. Los contactos que había hecho junto a Leonardo ya no respondían sus llamadas. Su apellido dejó de significar algo en la industria. Tuvo que abandonar la ciudad y buscar oportunidades en otros lugares, pero la competencia era feroz. Cada entrevista de trabajo se convertía en una lección de humillación. Lo sentimos, pero buscamos a alguien con más experiencia, no encajas en el perfil que necesitamos, tal vez en otro momento, te llamaremos. La llamada nunca llegaba. Los ahorros se evaporaron rápido. Lo poco que tenía lo gastó en alquileres, comida, cuentas médicas. Para cuando supo que estaba embarazada, ya había tocado fondo. Leonardo no lo sabía. Y ella jamás lo buscaría. No por orgullo, sino por convicción. Si él la había dejado atrás, entonces ella jamás le daría el derecho de saber lo que había perdido. Respiró hondo y salió de su pequeño departamento. Trabajaba como asistente en una constructora de segunda categoría, lejos de lo que realmente quería hacer, pero era un empleo honesto. El jefe de la empresa, Horacio Mendieta, era un hombre con demasiados años en el negocio y poco interés en cambiar sus métodos. Contrató a Sofía más por su insistencia que por creer en su talento. Villaseñor, llegó un nuevo proyecto, le informó esa mañana al verla entrar. Sofía tomó los planos que le extendía. Observó el diseño con atención. Un edificio de oficinas funcional, pero sin alma. Sin visión. Señor Mendieta, creo que podríamos optimizar la distribución de los espacios. Si ajustamos la estructura. No. Esto ya está aprobado, la interrumpió con un ademán impaciente. No necesitamos cambios, solo ejecútalo como está. Sofía apretó los labios. Quería demostrar lo que podía hacer. Pero Horacio no escuchaba sugerencias. Para él, ella no era más que una empleada. Guardó sus comentarios y se dirigió a su estación de trabajo. Cada día era una batalla contra la frustración. Esa tarde, mientras revisaba detalles del proyecto, un colega se acercó. Escuché que están buscando personal para un evento importante. Pagan bien y es solo por una noche, comentó con indiferencia. ¿Evento? Una ceremonia de renovación de votos de algún millonario. Necesitan gente para servir y organizar.
Sofía pensó en su situación. Cada centavo contaba. No podía darse el lujo de rechazar una oportunidad así. Dame el contacto. La noche del evento llegó. Sofía se vistió con el uniforme negro que le entregaron, amarró su cabello en una coleta y se presentó en el lujoso salón donde se llevaría a cabo la celebración. La música de fondo, los candelabros, el aroma de las flores frescas, todo gritaba opulencia. Caminó entre los demás trabajadores, organizando copas y platos, asegurándose de no llamar la atención. No quería ver, no quería sentir. Solo trabajar y marcharse. Sin embargo, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, una sensación extraña se instaló en su pecho. Un presentimiento. Sus manos temblaron levemente al acomodar la bandeja de copas sobre una mesa. Se obligó a respirar hondo y concentrarse en su labor. No imaginaba que esa noche su pasado se cruzaría de nuevo en su camino. El eco de las copas al chocar entre sí, las risas de la alta sociedad resonando en los pasillos de mármol, las luces cálidas iluminando cada rincón con una elegancia milimétricamente calculada. Así era la vida de Leonardo Montalbán. Un desfile interminable de eventos, negocios y apariencias. El club privado donde se llevaba a cabo la velada era un símbolo de exclusividad. Solo los más influyentes podían cruzar esas puertas, y Leonardo no solo formaba parte de esa élite, sino que se había convertido en una de sus figuras más respetadas. Su presencia imponía. No porque lo intentara, sino porque lo había construido con determinación. Natalia Lombardo se encontraba a su lado, con la perfección impecable de quien había sido criada para este mundo. Su vestido azul de alta costura se amoldaba a su figura con una elegancia natural. Su porte, su sonrisa medida, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar a los inversionistas hablar. Todo en ella transmitía control. Cariño, el señor de la Vega quiere discutir la nueva licitación, murmuró Natalia en su oído mientras rozaba su brazo con fingida ternura. Leonardo asintió con la serenidad de quien sabe que el poder no se persigue, sino que se atrae. Caminó con paso firme hasta el grupo de empresarios, su copa de whisky en la mano, la mirada afilada y lista para entrar en la conversación con la precisión de un estratega. Montalbán lo saludó de la Vega con respeto. Se dice que tu empresa es la favorita para el contrato del nuevo distrito comercial. Eso depende de lo que consideremos favorito, de la Vega, respondió con una media sonrisa. Si hablamos de proyecciones, eficiencia y rentabilidad, sí. Pero si nos basamos en alianzas políticas, entonces aún hay espacio para negociación. Los hombres rieron con complicidad. Era un juego de poder donde las reglas se reescribían en cada trato. Mientras el debate sobre inversiones continuaba, Natalia escaneaba el salón con mirada calculadora. Era la esposa perfecta en un mundo donde el matrimonio también era un negocio. Cuando sus ojos se posaron en Leonardo, una sombra de duda cruzó su expresión. Lo conocía demasiado bien. Desde hacía semanas había notado su distracción. Pequeños gestos, silencios más largos de lo habitual, noches en que se levantaba sin motivo aparente, una ausencia sutil pero constante. Natalia no era una mujer que dejara cabos sueltos. ¿Todo bien, amor?, preguntó con dulzura fingida cuando tuvo oportunidad. Leonardo la miró por un segundo más de lo necesario antes de responder. Por supuesto. Ella sonrió, pero algo en su mirada dejó claro que no le creía del todo. Horas después, la recepción llegaba a su punto culminante. Leonardo salió a la terraza para tomar aire. El poder traía consigo un peso que nadie veía. El cansancio no era físico, sino mental. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, los rascacielos como testigos silenciosos de su ascenso. Había logrado todo lo que se había propuesto. Entonces, ¿por qué la sensación de vacío no desaparecía? Sacó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, buscó en internet un nombre que no había pronunciado en años. Sofía Villaseñor. La pantalla cargó por unos segundos antes de mostrar los resultados. Algunos registros viejos de proyectos arquitectónicos, entrevistas de hace más de una década, menciones en eventos académicos, y luego, nada. Era como si hubiera desaparecido.
Sintió una punzada en el pecho que no esperaba. ¿Qué había sido de ella? En su mente, siempre asumió que Sofía había seguido adelante, que había encontrado su propio camino, lejos de él. Pero esa búsqueda vacía lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un sonido tras él lo sacó de sus pensamientos. Era Natalia. ¿Otra vez en modo reflexivo? Bromeó con un dejo de curiosidad. Leonardo guardó el teléfono con rapidez y sonrió de lado, solo disfrutando la vista. Ella no respondió de inmediato. Se acercó, observándolo con detenimiento, como si intentara descifrar algo que se le escapaba. La gente cambia, Leo, dijo finalmente. Pero hay cosas que nunca desaparecen del todo. Su tono era casual, pero él sintió el peso de sus palabras. Sin más, Natalia deslizó su brazo entre el suyo y lo guió de regreso al evento. Leonardo siguió el ritmo de su esposa, pero su mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otro tiempo. Al otro lado de la ciudad, Sofía terminaba su jornada en la constructora. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente se mantenía alerta. El pago del mes apenas cubría lo básico. La renta, las consultas médicas, los ahorros para el bebé. Cada moneda contaba. Cuando recibió la confirmación del trabajo extra en el evento, sintió una mezcla de alivio y resignación. No era el tipo de trabajo que imaginó hacer a estas alturas de su vida, pero no había espacio para el orgullo. Se acomodó la chaqueta y salió a la calle. El viento nocturno le acarició el rostro. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el momento que cambiaría su vida para siempre. La lluvia repiqueteaba suavemente contra el parabrisas mientras Leonardo conducía por la avenida principal de la ciudad. El tráfico avanzaba con lentitud, como si el tiempo se negara a seguir su curso. Su mirada permanecía fija en la carretera, pero su mente viajaba por caminos que no pisaba desde hacía años. Los nombres en la pantalla de su teléfono aún estaban allí, los mismos contactos con los que había construido su imperio. Pero en medio de esa lista perfectamente organizada, había un nombre ausente. Uno que, hasta hace poco, pensaba que había olvidado. Apretó el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué le preocupaba no encontrar rastro de Sofía? No tenía motivos para buscarla. Habían pasado más de 10 años. Ella debía haber seguido adelante, tal como él. Un claxon lo sacó de su trance. Se obligó a concentrarse. El pasado no tenía espacio en su vida. O al menos, eso era lo que quería creer. Cuando llegó al edificio donde tenía su penthouse, un portero le abrió la puerta del auto. Subió directamente a su residencia en el último piso. La vista de la ciudad iluminada se extendía ante él como una pintura en constante movimiento. Cada luz representaba un logro, un sacrificio, una decisión. La puerta del vestidor se abrió y apareció Natalia, envuelta en una bata de seda. Su cabello caía en ondas perfectamente alineadas sobre sus hombros. «¿Estás pensativo otra vez?», comentó mientras se servía una copa de vino. Leonardo soltó un leve suspiro y se acercó al ventanal. «Nada en especial. Solo el trabajo». Natalia lo observó por el reflejo del cristal. Sabía cuando su marido mentía. Dejó su copa sobre la mesa y caminó hacia él con la precisión de alguien que sabe cómo manejar cada situación. «Leonardo, llevamos suficiente tiempo juntos como para que no intentes ocultarme cosas», su voz sonaba tranquila, pero afilada. «No soy una de esas mujeres que fingen no ver». Él se giró lentamente, enfrentándola con una expresión indescifrable. Natalia sostuvo su mirada, evaluándolo. «Si hay algo que debas saber, prefiero que lo digas ahora». Él guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que su mente lo arrastraba a un pasado que debería estar enterrado? ¿Que su ambición lo había llevado tan lejos que ahora ni siquiera sabía si había tomado el camino correcto? Pero Leonardo Montalbán no era un hombre que expresaba dudas. No podía permitirse ese lujo. «No hay nada, Natalia. Todo está en orden». Ella lo observó unos segundos más, buscando grietas en su armadura. Finalmente, sonrió con un deje de resignación. «Si tú lo dices». Le depositó un beso en la mejilla y se retiró al dormitorio.
Leonardo se quedó de pie, con la ciudad a sus pies y el vacío instalado en su pecho. Al otro lado de la ciudad, Sofía terminaba otro día agotador en la constructora. Las luces fluorescentes del pequeño despacho parpadeaban de manera molesta, pero ella ni siquiera lo notaba. Su concentración estaba fija en los planos sobre la mesa, tratando de encontrar un resquicio para hacer su trabajo más eficiente. Horacio Mendieta, su jefe, pasó por su lado sin siquiera mirarla. Para él, Sofía era invisible. Una simple empleada a la que apenas dirigía la palabra si no era para darle órdenes. Villaseñor, murmuró sin detenerse. No te quedes hasta tarde, mañana tenemos una reunión temprano. Sofía asintió, aunque sabía que él ya no la escuchaba. Se quedó un rato más, revisando cálculos, anotando ideas que probablemente nunca serían tomadas en cuenta. Pero se negaba a dejar de intentarlo. Cuando finalmente salió del edificio, el aire fresco de la noche la envolvió con un leve escalofrío. Se abrazó a sí misma y caminó hacia la parada de autobús. Mientras esperaba, su mente viajaba a otro tiempo, a otra ciudad. Había días en que ni siquiera recordaba con claridad el sonido de la voz de Leonardo. Otras noches, en cambio, su recuerdo la perseguía con cruel nitidez. Los primeros meses tras la separación fueron los más difíciles. No solo por el dolor de perderlo, sino por la dureza con la que el mundo le mostró que sin él, su camino sería más complicado. Intentó volver a la industria, demostrar su talento por sí misma. Pero en cada oficina a la que se presentaba, en cada entrevista que obtenía, siempre había un obstáculo invisible. Nadie quería contratar a la exnovia del hombre que dominaba el sector. El golpe de realidad fue devastador. Con el tiempo, dejó de buscar explicaciones. Aceptó que la vida no siempre era justa y que la única manera de salir adelante era seguir caminando, sin mirar atrás. Pero en noches como esta, cuando el cansancio pesaba más de lo habitual, se preguntaba si alguna vez llegaría el momento en que pudiera dejar de sobrevivir y comenzar a vivir de nuevo. Mientras Sofía esperaba el autobús, sin saberlo, Leonardo Montalbán revisaba su agenda, organizando los últimos detalles para la gran gala de renovación de votos que se celebraría en pocos días. Ambos estaban en caminos opuestos. Sin imaginar que, en cuestión de días, sus mundos volverían a colisionar de la manera más inesperada. Las calles vibraban con el bullicio del amanecer. Negocios abriendo sus puertas, trabajadores apresurados cruzando avenidas, bocinas impacientes marcando el ritmo de la ciudad. Para algunos, era solo otro día en la rutina implacable. Para Sofía, era una nueva batalla. Atravesó la entrada de la constructora con el mismo temple de siempre. No se permitía titubeos, no dejaba espacio para las dudas. La mañana transcurrió entre cálculos, revisiones de planos y llamadas interminables. En su escritorio, una taza de café frío permanecía intacta, olvidada entre documentos que debían ser entregados con urgencia. El reloj avanzaba sin piedad cuando una notificación en su teléfono la distrajo. Un mensaje de Verónica, su única amiga real en la empresa. Comida juntas hoy. No aceptó un no como respuesta. Sofía sonrió levemente. Verónica era de las pocas personas que lograban arrancarle un momento de descanso. Horas después, en una cafetería cercana, las dos mujeres compartían una mesa junto a la ventana. Verónica, con su energía inagotable, movía las manos al hablar, contando anécdotas del día con entusiasmo desbordante. Te juro que si Horacio vuelve a decirme que las mujeres son más organizadas para el papeleo, voy a lanzarle su café en la cara, soltó indignada, arrancando una risa genuina de Sofía. No lo dudo ni por un segundo, respondió con complicidad. El alivio de una conversación ligera era un respiro que necesitaba más de lo que quería admitir. Pero la calma no duró mucho. Y hablando de cosas irritantes, continuó Verónica, bajando la voz, dime que no vas a aceptar ese trabajo en el evento de los millonarios. Sofía dejó su tenedor sobre el plato, sin responder de inmediato. Es solo por una noche, dijo finalmente. Verónica la miró con desaprobación. Sofía, por Dios, esa gente no es como nosotros. No tienen idea de lo que es ganarse la vida con esfuerzo. Nos ven como parte del mobiliario. Es un pago extra. Lo necesito.
El tono serio cerró cualquier discusión. Verónica suspiró y alzó las manos en señal de rendición. Solo, ten cuidado. Sofía no respondió. En el fondo, una inquietud sin nombre comenzaba a crecer dentro de ella. Leonardo Montalbán caminaba por su oficina con la mirada fija en su agenda electrónica. La renovación de votos se acercaba y cada detalle debía ser impecable. No solo era un evento personal, sino una declaración de poder ante el círculo empresarial. Natalia supervisaba cada aspecto con precisión quirúrgica. Las flores importadas de Holanda, el menú diseñado por un chef con estrella Michelin, la lista exclusiva de invitados. Nada podía salir mal. ¿Ya confirmaron los medios de comunicación?, preguntó ella sin levantar la vista de su tablet. Sí, todo en orden, respondió Leonardo con desinterés. Natalia notó su falta de entusiasmo. Apoyó la tablet sobre la mesa y lo observó con detenimiento. No parece que estés emocionado por nuestra gran noche. Él forzó una sonrisa. Sabes que no soy de grandes demostraciones. Lo sé. Pero esta celebración no es solo para la prensa ni para los socios. Es para nosotros. Leonardo sostuvo su mirada. Por un momento, quiso creer que esas palabras tenían peso. Natalia lo amaba a su manera. Y él, la respetaba. Pero el amor, ese que había sentido alguna vez, era un recuerdo lejano. Va a ser una noche perfecta, afirmó él. Natalia asintió con una sonrisa medida. Pero en su interior, algo le decía que su marido estaba más distante que nunca. Sofía caminó hasta la parada del autobús al final del día, su mente cargada de pensamientos dispersos. Los pasos del pasado la perseguían en los momentos más inesperados. A veces, un aroma familiar. Otras, una canción en la radio. Esta vez, fue una simple fecha en el calendario. La pantalla de su teléfono mostraba la notificación del evento donde trabajaría en los próximos días. Automáticamente, su memoria la llevó a otro momento, a otra época. Un vestido azul, una noche de celebración, una promesa de amor que nunca se cumplió. Las promesas rotas dejan cicatrices invisibles. Algunas sanan con el tiempo. Otras, jamás desaparecen. Y el destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de obligarla a enfrentar el dolor que había evitado por tanto tiempo. Sin saberlo, se dirigía a un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. El resplandor de las lámparas doradas se reflejaba en los ventanales de cristal, iluminando el imponente salón donde la alta sociedad se reunía para la gran noche. El aire estaba impregnado con el aroma sutil de flores frescas y perfumes costosos. Cada rincón había sido preparado con la perfección propia de los eventos que marcaban diferencia en el mundo empresarial. Sofía avanzaba por el pasillo de servicio con la mirada fija en el suelo. No era su lugar. Lo sabía desde el instante en que pisó el vestíbulo. Pero cuando necesitaba dinero, sus preferencias quedaban en segundo plano. Se ajustó el delantal negro sobre su uniforme impecable y tomó la bandeja con las primeras copas de champán. Los otros empleados se movían con precisión ensayada, casi como sombras invisibles en una escena donde los verdaderos protagonistas vestían trajes caros y sonrisas de apariencias. El corazón le latía más rápido de lo habitual. No por el trabajo en sí, sino por la sensación de estar demasiado cerca de un mundo que alguna vez soñó hacer suyo. Respiró hondo y se obligó a concentrarse. No podía permitirse distracciones. A su alrededor, las conversaciones se mezclaban con la música de fondo. Hombres de negocios intercambiaban promesas disfrazadas de acuerdos, mujeres con vestidos deslumbrantes reían con un tono ensayado. Todo era un juego de poder y apariencias. Caminó entre los invitados, repartiendo copas con la discreción de quien ha aprendido a no ser vista. No miraba rostros, solo manos que tomaban las bebidas sin siquiera notarla. Hasta que escuchó una voz que hizo que su mundo se detuviera. Señores, brindemos por el futuro. Sofía sintió el aire escaparse de sus pulmones. Conocía esa voz. Con un movimiento lento, casi involuntario, levantó la mirada. Y ahí estaba él. Leonardo Montalbán. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. La música desapareció,
las conversaciones se convirtieron en un murmullo lejano. Los recuerdos irrumpieron sin piedad, arrastrándola a un pasado que había luchado por olvidar. Él se veía diferente. Más maduro, con la seguridad de alguien que había conquistado todo lo que se propuso. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Leonardo alzó su copa con la misma confianza con la que siempre había enfrentado el mundo. A su lado, Natalia Lombardo sonreía con la precisión de quien sabía que esa noche también era un reflejo de su éxito. Sofía sintió un nudo en la garganta. No tenía derecho a sentirse así. Era ella quien había aceptado estar allí. Era ella quien se había convencido de que el pasado no importaba. Pero el pasado nunca se entierra del todo. Con un esfuerzo sobrehumano, bajó la mirada y giró sobre sus talones. No podía quedarse. No cuando el hombre que la había destrozado estaba a metros de distancia, sin siquiera imaginar lo que había hecho con su vida. Pero el destino tenía otros planes. Mientras intentaba alejarse, el borde de la bandeja rozó la manga de un invitado. Fue un roce mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que una copa tambaleara y se derramara sobre la mesa. «Cuidado», exclamó alguien. El sonido del cristal chocando con la porcelana atrajo miradas. Sofía se apresuró a limpiar el desastre, pero en el proceso, sintió una presencia detenerse junto a ella. «¿Estás bien?» Esa voz. Otra vez. Sofía cerró los ojos por un segundo antes de obligarse a levantar la cabeza. Leonardo la observaba. Y en ese instante, el mundo dejó de moverse. Hubo un par de segundos de silencio absoluto, un lapso donde todo lo demás dejó de existir. El rostro de Leonardo pasó de la curiosidad a la confusión. Luego, al reconocimiento. Un golpe de realidad que lo atravesó como un puñal. Sofía. Ella sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. No podía quedarse allí, no podía darle la oportunidad de hablar. Pero su reacción no fue lo suficientemente rápida. Leonardo ya había dado un paso hacia ella, su expresión transformándose en un torbellino de emociones. «¿Qué haces aquí?», murmuró, sin poder creer lo que veía. Sofía apretó los labios y, con un esfuerzo inmenso, mantuvo su voz firme. «Solo estoy trabajando». Intentó moverse, pero él no la dejó. «Espera», su tono no era una orden, sino una súplica contenida. Como si aún no procesara que la mujer que había dejado atrás ahora estaba frente a él. Los segundos se estiraron entre ambos, cargados de historias no contadas, de preguntas que nunca fueron respondidas. Natalia, que había notado la distracción de su marido, se acercó con su porte elegante. «Leo, ¿pasa algo?». Sofía aprovechó la interrupción para apartarse. «Disculpen, debo seguir con mi trabajo». Con cada fibra de su ser, con cada parte de su alma herida, se obligó a caminar lejos. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Y Leonardo, con los ojos fijos en su silueta alejándose, supo que su mundo acababa de desmoronarse. El eco de sus propios pasos retumbaba en los pasillos de servicio. Sofía caminaba con rapidez, con la respiración entrecortada, como si el aire en ese salón se hubiera vuelto irrespirable. Las luces blancas y frías del área de empleados la envolvían con su impersonalidad mientras su mente seguía atrapada en la imagen de Leonardo. No esperaba verlo. No así. No de esa forma. Había ensayado 1000 veces en su mente qué diría si alguna vez se cruzaban nuevamente. Había imaginado un escenario en el que sería ella quien tendría el control. Una Sofía fuerte, inquebrantable, lista para mirarlo a los ojos y demostrarle que había seguido adelante sin él. Pero la realidad había sido cruelmente distinta. Él la había encontrado vulnerable, expuesta en el papel de una simple empleada más. Como si el destino quisiera recordarle lo lejos que había caído. Se apoyó contra la pared, intentando calmar el torbellino que giraba en su interior. No era solo el encuentro, era todo lo que significaba. Tantos años de lucha, de reconstruirse, y sin embargo, bastó un solo cruce de miradas para hacerla tambalear. Sofía. Su cuerpo se tensó al escuchar su nombre. La voz que creía enterrada. Se giró lentamente y ahí estaba él.
En la penumbra del pasillo, con la misma mirada intensa que recordaba. Había algo en su postura, en la manera en que la observaba, que le hizo saber que Leonardo tampoco estaba preparado para ese momento. Ninguno de los dos lo estaba. Necesito hablar contigo. No hay nada que decir. Intentó alejarse, pero él se interpuso en su camino con un movimiento rápido, sin llegar a tocarla. Por favor. Por favor. Una súplica disfrazada de palabras. Sofía cerró los ojos por un instante, odiándose a sí misma por sentir esa punzada en el pecho. No era nostalgia. No era deseo. Era el resentimiento de quien alguna vez creyó en alguien que la dejó atrás. ¿De verdad quieres hacer esto aquí?, susurró, con la voz tensa. Leonardo la observó por un instante antes de asentir. No. Vamos a otro lugar. No era una petición. La terraza del salón de eventos estaba desierta. Solo el sonido lejano de la música y las risas filtrándose desde el interior les recordaban que el mundo seguía girando. Sofía cruzó los brazos mientras Leonardo la miraba con detenimiento, como si aún no pudiera creer que era real. No pensé que te volvería a ver, admitió él finalmente. Ella soltó una risa amarga. No tenías motivos para hacerlo. Leonardo pasó una mano por su cabello con frustración. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Eso importa? Sí. Hubo un silencio cargado de historias no contadas. Sofía sintió la rabia arder en su interior. De todas las preguntas que podía hacer, había elegido esa. No todos tuvimos el lujo de elegir nuestro destino, Leonardo. Él frunció el ceño. Yo nunca quise que... No, no empieces con eso, lo interrumpió. No actúes como si te importara. Porque si realmente te hubiera importado, nunca me habrías dejado atrás. Las palabras golpearon con fuerza. Leonardo desvió la mirada por un momento, exhalando con pesadez. Sabía que ella tenía razón. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó en un susurro. Sofía sintió un nudo en la garganta. Porque no valía la pena. Leonardo se quedó en silencio. Dolió. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. No esperaba perdón. No lo merecía. Pero tampoco estaba listo para descubrir que, en la historia de Sofía, él ya no era más que un fantasma del pasado. ¿Eres feliz?, soltó, sin pensarlo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su piel. La pregunta no debería afectarla, pero lo hacía. Y él lo notó. Eso no es asunto tuyo. Leonardo bajó la mirada por un segundo, asintiendo lentamente. Entiendo. Pero no entendía. No todavía. Porque justo cuando estaba a punto de alejarse, sus ojos se detuvieron en algo que antes no había notado. Sofía se llevó instintivamente una mano al vientre. Demasiado tarde. Él ya lo había visto. La expresión de Leonardo cambió en un instante. Su mirada viajó de su rostro a su abdomen una y otra vez, mientras su mente conectaba los puntos con una velocidad aterradora. El aire entre ambos se volvió denso. El silencio fue peor que cualquier palabra. Sofía. Su voz apenas salió en un susurro. Ella sintió su pecho oprimirse. No. No así. No quería que lo descubriera de esta forma. Con el corazón latiéndole en la garganta, giró sobre sus talones y se alejó antes de que él pudiera detenerla. Pero Leonardo Montalbán no era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. Y esa noche, supo que haría todo lo necesario para encontrarla. Porque por primera vez en su vida, el pasado ya no era solo un recuerdo. Era una realidad que no podía ignorar. La ciudad dormía bajo un cielo opaco, sin estrellas visibles. La noche avanzaba con su manto de silencios y luces parpadeantes en los edificios altos, pero en la mente de Leonardo Montalbán, todo era un torbellino. Desde el momento en que sus ojos descubrieron la verdad, la realidad se deformó a su alrededor. Su instinto le gritaba que actuara, que exigiera respuestas. Pero el rostro de Sofía, la manera en que escapó antes de que pudiera pronunciar otra palabra, lo dejó paralizado de una forma que nunca había experimentado.
Una parte de él quería creer que estaba equivocado, que su mente le jugaba una mala pasada. Pero en el fondo, lo sabía. La imagen de su vientre, la forma en que lo protegió con su mano, esa era la única respuesta que necesitaba. Y el hecho de que Sofía no dijera nada, de que huyera en lugar de enfrentarlo, solo confirmaba que había estado ocultándole la verdad. La furia creció dentro de él con una intensidad desconocida. No contra ella, sino contra sí mismo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos meses habían transcurrido mientras él vivía en una mentira, ignorante de la existencia de lo que podría ser su hijo? Su pecho se comprimió. Había pasado años construyendo un imperio, tomando decisiones calculadas, asegurándose de que todo en su vida estuviera bajo control. Pero en este instante, se sentía más indefenso que nunca. Sofía caminó bajo la lluvia fina, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Cada paso la alejaba de ese lugar, pero no de la realidad que acababa de explotar en su rostro. Sus manos temblaban. No de frío, sino de miedo. De incertidumbre. Sabía que Leonardo no se quedaría quieto. Sabía que la buscaría. Y la idea de volver a enfrentarlo la asfixiaba. No podía permitirlo. Había luchado demasiado para reconstruir su vida. No dejaría que él regresara para desmoronarlo todo. Al doblar la esquina, sintió un mareo repentino. Un vértigo inesperado que hizo que su visión se nublara por un instante. Se apoyó en una pared, respirando hondo, intentando calmar el repentino malestar. Pero su cuerpo tenía otros planes. Un dolor agudo la atravesó. Una punzada que la obligó a doblarse ligeramente, llevándose las manos al abdomen en un acto reflejo. No. No ahora. El miedo la paralizó. Algo estaba mal. Sintió la humedad en su ropa antes de verla. Un líquido cálido deslizándose por sus piernas. Su respiración se volvió errática. La lluvia, las luces, el sonido lejano del tráfico, todo comenzó a desvanecerse en un remolino de sensaciones borrosas. Intentó moverse, pero sus piernas fallaron. Su cuerpo ya no le respondía. El último pensamiento que cruzó su mente antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue un solo nombre. Leonardo. El teléfono de Leonardo vibró sobre la mesa. Apenas había llegado a su oficina cuando el sonido lo sacó de su ensimismamiento. Miró la pantalla con indiferencia al principio. Luego, su expresión cambió al ver el nombre en la identificación de la llamada. Verónica Ríos. Frunció el ceño. ¿Por qué la amiga de Sofía lo estaba buscando? Respondió con el ceño fruncido. Montalbán. Leonardo, la voz al otro lado de la línea estaba rota, urgente. ¿Qué ocurre? El silencio al otro extremo hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Es Sofía. Está en el hospital. Leonardo sintió el golpe como un puñetazo en el pecho. ¿Qué le pasó? Tuvo una complicación. Perdió mucha sangre, los médicos están haciendo lo posible, pero... No escuchó el resto. El teléfono cayó sobre la mesa con un ruido sordo mientras su mente procesaba la única palabra que realmente importaba. Hospital. Para cuando reaccionó, ya estaba en camino. No pensó en su esposa. No pensó en su empresa. No pensó en nada más que en llegar a donde ella estaba. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Leonardo irrumpió por las puertas con la urgencia de un hombre al borde del colapso. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras su mirada escaneaba cada rostro, buscando respuestas. Verónica lo vio primero. Se levantó de la silla donde esperaba, su expresión reflejando una mezcla de cansancio y rabia contenida. ¿Dónde está? La voz de Leonardo fue un gruñido bajo, su paciencia inexistente. En cirugía, respondió ella con la mandíbula tensa. No sé qué haces aquí, pero si piensas que después de todo lo que pasó puedes aparecer y actuar como si te importara, te equivocas. Leonardo ignoró la acusación. ¿Cómo está el bebé? El tono de su pregunta hizo que Verónica endureciera aún más su mirada. Así que ya lo sabes. Leonardo no apartó los ojos de ella. ¿Está bien? Verónica tardó unos segundos en responder.
No lo sabemos. El impacto de esas palabras le golpeó como un martillazo. La impotencia se convirtió en una presencia física en su pecho, como una garra cerrándose alrededor de su costado. Había estado ciego durante demasiado tiempo. Ahora que finalmente veía la verdad, tal vez era demasiado tarde. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Leonardo se mantenía de pie, inmóvil, con la mirada fija en la puerta de la sala de cirugía. Cada segundo que pasaba era un castigo. Cuando finalmente un médico salió, Leonardo avanzó hacia él con el corazón golpeándole las costillas. ¿Cómo está? El doctor suspiró antes de hablar. Fue una hemorragia severa. Logramos estabilizarla. Leonardo sintió una ola de alivio recorrerlo. Pero el médico aún no había terminado. El bebé está en estado crítico. Haremos todo lo posible, pero deben prepararse para cualquier escenario. Las palabras cayeron sobre él con un peso imposible de soportar. Por primera vez en su vida, Leonardo Montalbán se sintió completamente indefenso. Y todo lo que podía hacer ahora, era rezar para que no fuera demasiado tarde. El reloj en la pared avanzaba con una lentitud insoportable. Cada segundo era una daga que perforaba la paciencia de Leonardo, atrapado en una sala de espera que parecía cerrarse sobre él. El mundo a su alrededor se había reducido a un único pensamiento, Sofía y el bebé. Las luces frías del hospital, el murmullo distante de los pasillos, el sonido de los monitores detrás de la puerta que lo separaba de ella, todo lo demás carecía de importancia. Pasó una mano por su rostro, exhalando con fuerza. Nunca en su vida se había sentido tan impotente. Él, que controlaba negocios millonarios, que manejaba imperios con la precisión de un cirujano, ahora no podía hacer nada más que esperar. Verónica permanecía a unos metros de distancia, observándolo con los brazos cruzados. No intentó disimular su desdén cuando habló. Si crees que esto te da derecho a algo, piénsalo 2 veces. Leonardo no la miró. No me interesa lo que pienses de mí. Entonces no me hagas perder el tiempo y dime la verdad. Su voz estaba cargada de rabia contenida. ¿Qué es lo que realmente quieres? Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá del físico. Quiero verla. Verónica soltó una risa amarga. Claro. Ahora sí. Ahora que la viste así, ahora que descubriste lo que ella no quería que supieras, de repente recuerdas que Sofía existe. Leonardo cerró los puños, controlando el impulso de replicar. Porque ella tenía razón. Verónica no lo dejaba hablar, pero en el fondo, tampoco era necesario. Él mismo no podía responderse. No podía justificar por qué no la había buscado antes. No tenía excusas para explicar por qué había necesitado ver su rostro destruido por el cansancio y el miedo para darse cuenta de lo que realmente importaba. Lo único que tenía claro ahora era una certeza aterradora: no quería perderla. Un médico salió de la sala de cuidados intensivos en ese instante. Su presencia atrajo la atención inmediata de ambos. Leonardo se puso de pie de inmediato. ¿Cómo está? El doctor suspiró, con esa expresión calculada que los médicos adoptan cuando deben dar noticias que podrían cambiar una vida. Sofía está estable. Perdió mucha sangre, pero logramos controlarlo. Leonardo sintió como sus músculos se relajaban apenas un poco. ¿Y el bebé? El médico tardó en responder. Está luchando. Su condición sigue siendo crítica. Las próximas horas serán determinantes. Las palabras cayeron como un golpe invisible. Por un instante, el aire pareció más pesado, como si todo el hospital se hubiera transformado en un espacio demasiado pequeño para contener la angustia que lo consumía. ¿Puedo verla? Solo por unos minutos. Leonardo no lo pensó 2 veces. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz tenue de los monitores que parpadeaban con sus sonidos rítmicos. El cuerpo de Sofía yacía sobre la camilla, su piel pálida, su respiración apenas perceptible. Nunca la había visto tan frágil. Se acercó con pasos contenidos, como si temiera romper la quietud del ambiente. La observó en silencio, memorizando cada línea de su rostro, cada señal de agotamiento en su expresión.
No debía estar allí. No tenía derecho. Pero en ese momento, nada en el mundo lo habría hecho alejarse. Sofía, su voz fue apenas un murmullo, como si su propio cuerpo no le permitiera pronunciar su nombre en esas circunstancias. Ella no reaccionó. Leonardo cerró los ojos un instante. Nunca había rezado. Ni en sus momentos más oscuros, ni en sus días más inciertos. Pero en ese momento, sin siquiera saber a quién o a qué, suplicó en silencio que ella abriera los ojos. Por favor, susurró. Como si su ruego hubiera sido escuchado, Sofía se movió apenas, un gesto débil, una señal de que la conciencia intentaba alcanzarla. Los latidos de Leonardo se detuvieron. Sofía frunció ligeramente el ceño, como si despertara de un sueño profundo y pesado. Su respiración cambió. Y entonces, sus ojos se abrieron. El primer parpadeo fue lento. Su mirada tardó en enfocarse, como si la realidad tardara en llegar a ella. Leonardo se quedó inmóvil, esperando. Y cuando finalmente sus ojos se encontraron, el tiempo se rompió. No hubo palabras al principio. Solo el silencio de lo inevitable. Pero en ese instante, ambos supieron que ya nada volvería a ser igual. El latido pausado del monitor era el único sonido en la habitación. Su eco se mezclaba con el aroma estéril del hospital y la tenue iluminación que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Sofía sentía su cuerpo pesado, como si la lucha por aferrarse a la vida la hubiera drenado por completo. La visión aún era borrosa. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar el entorno. El dolor en su abdomen era un recordatorio punzante de lo que había sucedido. Movió los dedos lentamente, como si necesitara comprobar que aún estaba allí. Viva. Y entonces lo vio. Leonardo. De pie junto a la cama, observándola con una expresión indescifrable. No había arrogancia en su rostro. Tampoco la frialdad calculada con la que siempre se enfrentaba al mundo. Solo había algo crudo, algo que ella no recordaba haber visto en él antes. Dolor. Al principio, Sofía no pudo reaccionar. Parte de ella pensó que aún estaba soñando. Pero cuando intentó moverse, cuando sintió la resistencia de su propio cuerpo, supo que era real. Y él también lo supo. Sofía pronunció su nombre con una suavidad que la desarmó. Ella respiró hondo. Cada fibra de su ser le gritaba que lo alejara, que no permitiera que su presencia la afectara. Pero sus fuerzas no le respondían. Ni su cuerpo ni su corazón estaban listos para esa batalla. La angustia en los ojos de Leonardo era algo que jamás había imaginado ver. Él, que siempre tuvo todo bajo control, ahora lucía como un hombre a punto de derrumbarse. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz más débil de lo que esperaba. Leonardo tragó saliva antes de hablar. Tuvimos que traerme de emergencia, su tono era bajo, contenido. Los médicos hicieron todo lo posible. Estás estable ahora. El alivio que debería haber sentido no llegó. Algo en la manera en que él evitaba su mirada, en la pausa sutil entre sus palabras, le indicó que no le estaba diciendo todo. Sofía sintió un vacío abrirse en su pecho. ¿El bebé? Un segundo de silencio absoluto. La desesperación la golpeó como un relámpago. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo la atravesó, obligándola a soltar un jadeo ahogado. Leonardo se inclinó hacia ella de inmediato, sosteniéndola con suavidad. No la tocaba como alguien que intentaba retenerla, sino como un hombre que temía que se rompiera en 1000 pedazos. Sofía, escúchame. El bebé está vivo. La respiración de ella se detuvo. Leonardo sostuvo su mirada con una intensidad devastadora. Está en la unidad de cuidados intensivos, continuó con voz ronca. Es muy pequeño, está luchando. Pero está aquí. La oleada de emociones fue demasiado abrumadora. Un nudo se formó en su garganta, sus ojos ardieron con lágrimas que no podía contener. No sabía si era alivio, miedo o ambas cosas al mismo tiempo. Su bebé estaba vivo. Un sollozo escapó de sus labios, y sin pensarlo, Leonardo la sostuvo con más fuerza. Por primera vez en años, la sostuvo como si ella fuera lo único que importaba en el mundo.
Los días pasaron en una sucesión borrosa de visitas a la sala de neonatología, conversaciones médicas llenas de incertidumbre y noches de insomnio marcadas por el sonido del respirador del bebé. Sofía pasaba horas frente a la incubadora, observando a su hijo luchar con una fuerza inimaginable. Tan frágil y, al mismo tiempo, tan increíblemente fuerte. Cada día era una victoria. Cada suspiro que él daba, una promesa de que seguiría adelante. Leonardo nunca se alejó. Al principio, Sofía creyó que su presencia era solo un reflejo de la culpa. Que en cuanto la situación se estabilizara, él volvería a su mundo, a su esposa, a su vida perfecta. Pero no lo hizo. Él estaba allí todas las noches. No como el empresario poderoso que dirigía reuniones con un solo gesto. No como el hombre calculador que siempre tenía una estrategia en mente. Estaba allí como un padre. Sofía lo vio hablarle al bebé con una ternura que jamás habría imaginado en él. Lo observó quedarse dormido en la silla del hospital, exhausto pero negándose a irse. Lo vio, por primera vez, como el hombre que podría haber sido si las cosas hubieran sido distintas. Los médicos finalmente dieron la noticia que tanto esperaban. Está lo suficientemente fuerte para irse a casa. Sofía lloró al escuchar esas palabras. Leonardo, parado a su lado, apretó su mano con fuerza. Verónica lo observó desde lejos, con los brazos cruzados. Cuando Sofía se acercó a ella más tarde, su amiga suspiró. Sabes que tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer con él. Sofía evitó su mirada. Aún no estoy lista. Verónica negó con la cabeza. No sé qué es peor. Que lo sigas rechazando o que, en el fondo, ya lo hayas perdonado y no lo quieras admitir. La pregunta se quedó flotando en su mente mucho después de que Verónica se marchara. ¿Realmente lo había perdonado? Días después, con su bebé en brazos, Sofía se encontró con Leonardo en la puerta del hospital. Él la observó con el mismo temor que alguien que está a punto de perderlo todo. No voy a obligarte a nada, su voz era honesta, sin rastro de imposición. Pero si alguna vez hay una oportunidad para arreglar lo que rompí, la tomaré. Sofía bajó la mirada a su hijo, sintiendo el peso de cada decisión que debía tomar. Había aprendido a vivir sin él. Había reconstruido su mundo desde los escombros. Pero algo dentro de ella, algo que se negaba a morir, le decía que tal vez la historia aún no había terminado. Tal vez, después de todo, el destino había decidido darles una segunda oportunidad. Y por primera vez en años, Sofía no estaba segura de querer luchar contra ello. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias llenas de giros inesperados y sentimientos profundos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo relatos que te atrapan hasta el último segundo.